Con los Estados Unidos en decadencia, ¿estará China a punto de reemplazar a esa superpotencia? No solo hablamos de económicamente, que ya lo ha hecho, políticamente también. La pregunta es, ¿militarmente China está por encima de Estados Unidos? Sabemos que China y Rusia van de la mano. Están juntos. La palabra de Dios, creas o no, ofrece respuestas a estas preguntas. La nación de China continúa siendo un enigma para muchos en Occidente. Hace miles de años fue una nación imperial con grandes ambiciones de dominio regional y aún mundial. Aunque la sacudieron guerras, desastres económicos, hay que decir que China, la región de Japón también, son zonas habituales para huracanes, tormentas, tsunamis. Las primeras décadas del siglo XXI han revelado el nuevo potencial de este país como una superpotencia económica y política que está en ciernes. Hace 20 años, cuando el financista Philip Schaeffer organizó una conferencia de inversiones, dijo lo siguiente: es el siglo chino. De Wall Street a la Gran Muralla. Pocos habían oído la expresión el siglo chino. Estaba hablando del ascenso de aquella misteriosa nación a un mayor grado de poderío en el mundo. Hoy Estados Unidos es un país que está, vamos a decir, no en bancarrota, porque Estados Unidos está beneficiando de todas las guerras que hay en el mundo, pero sí que es un país en decadencia. ¿Cuántos inversionistas como Warren Buffett proclamó abiertamente que el siglo XXI es el siglo de China? Más y más personas se están dando cuenta. China se está esforzando mucho para dar alcance al occidente en su poderío tanto económico como militar. Ya en lo económico, China es la superpotencia número 1. Muchos dicen que es Alemania. Yo sigo pensando que es China. ¿Estará destinada a dominar el mundo del modo que dominaron Gran Bretaña, los Estados Unidos en el siglo pasado? ¿Será este el siglo de China? Con un total de más de 1.400 millones de ciudadanos, China es el país, junto con la India, de mayor población en el mundo. ¿Sabes una cosa? Nos hemos dejado manipular tanto por los medios de comunicación que vemos un canal de televisión que dice que China hay que tener cuidado con ellos y decimos, pues viendo cómo se expanden territorialmente, viendo cómo económicamente son la potencia número 1, viendo que dan un apoyo total a la familia, uno piensa que China podía gobernar perfectamente todo el mundo. Tiene una de las reservas financieras más grandes del mundo. Se calcula ahora en más de 3,5 billones de dólares. Serían trillones en los Estados Unidos. Sus fuerzas militares y navales se están incrementando. Los observadores han notado que China se ha trazado un rumbo deliberado en el cual une el crecimiento económico al poderío militar. Gracias a un crecimiento anual medio del 9% en los últimos 20 años, su Producto Interno Bruto se ha multiplicado por un factor de 10 y su poder de compra para gastos militares por un factor de 21. Es así como China continúa lenta, pero firmemente, dedicada a transformar sus fuerzas armadas en una fuerza militar completa, capaz de proyectar el poderío chino por todo el mundo. Lo voy a llevar de una manera más suave al deporte. Cuando hay competiciones mundiales, Juegos Olímpicos, vas a ver a deportistas chinos entregados, con una disciplina
que no tienen otros países. Me atrevo a decir que en gimnasia rítmica China es una de las superpotencias. Quizás su fuerte no pueda ser el fútbol o el baloncesto, porque ya tenemos a países que están experimentadas en esa materia. Pero es que en otros deportes, en otras categorías, China, la disciplina que tienen a la hora de prepararse para unos Juegos Olímpicos, no la tienen algunos países. Las marcas mínimas deportivas las hacen los chinos, las hacen Estados Unidos, por ejemplo, las hacen los rusos, que por cierto han sido vetados en diferentes competiciones deportivas. Son los que mayor se están preparando. Seguramente tu nación se está preparando para los Juegos Olímpicos que vamos a tener en Francia en los próximos meses. Pero lo que hace China no lo hace otras naciones. La economía china es la segunda en el mundo después de los Estados Unidos, según en algunas encuestas, según estadísticas. O bien la tercera si se toma a toda la Unión Europea como un solo bloque. Viva usted donde viva, si tienes un ordenador o un teléfono inteligente, es muy probable que fueron fabricados en China. Si le das la vuelta a tu teléfono móvil o a lo mejor a algún accesorio, a alguna mochila, alguna camiseta, algún producto, pondrá la etiqueta Made in China. El Ministerio de Industria e Informática de China informó que en los primeros 11 meses, mira qué estadística, del 2012, las fábricas de esa nación produjeron más de 1.000 millones de teléfonos móviles, más de 314 millones de computadoras. Esto es en 2012. No quiero imaginar ahora en 2024. O, por ejemplo, el año pasado, 2023. 116 millones de monitores, 114 millones de televisores. Esto sin incluir los 120 millones de tabletas fabricados el año pasado. La presencia global china también continúa creciendo en la industria automotriz. Yo recuerdo, hace unos años atrás, cuando mis padres iban al chino, así le decimos aquí en España. Cuando hablamos de ir al chino se refiere a ir a ese establecimiento donde encuentras de todo. Y cuando uno decía, esto está hecho en China, o vamos al chino, era sinónimo de barato, y lo creas o no, de buena calidad algunos productos, pero en otros era de muy mala calidad. Ya no es así. Eso de decir hecho en China, quitándole mérito, ya no es así, porque ahora producto que viene de China tiene un valor incalculable, mucho mejor que lo que se hace en tu nación y en mi nación. La industria china se encuentra a la cabeza de la economía mundial. Por eso que no te engañen diciendo que es Estados Unidos. No, Estados Unidos está en quiebra total, en todos los aspectos. Está en decadencia, como hemos mencionado hace un ratito. La industria china se encuentra a la cabeza en la economía mundial. Y otras naciones como Vietnam y Tailandia están haciendo el papel de competidores baratos. Hoy en China un empresario u hombre de negocios tiene mucho porque está agradecido. Es importante comprender que durante decenios los chinos se consideraron a sí mismos como perdedores en el escenario mundial. Para ellos eso era una vergüenza mundial. Considerando cuánto valoraban su pasado histórico como potencia mundial. Y pese a sus glorias del pasado, China se estancó durante muchos siglos bajo una serie de gobiernos débiles y de esfuerzos mal encaminados. Se hallaba siempre dominada por los estadounidenses o los ingleses, hasta que comenzó la Revolución Comunista y de pronto millones de chinos adquirieron un sentido de orgullo por su propio gobierno, orgullo que antes les faltaba. Hoy ellos mismos han reconocido que el comunismo es la solución. El mandatario de China, Xi Jinping, habla de los 2 centenarios, la meta de que toda la población del país alcance una prosperidad moderada para estos años.
Recordar que hace poco celebró el centenario del Partido Comunista, unido a la meta de convertir a China en un país plenamente modernizado y desarrollado para el 2049. Un ejemplo de este ardiente deseo de modernización es el plan de los líderes chinos de pasar a 250 millones de ciudadanos de sus tierras agrícolas ancestrales a nuevas residencias urbanas, donde trabajarían en oficinas o fábricas en vez de labrar la tierra. El labrar la tierra era la esencia de China. ¿Cuántas veces hemos visto un documental y nos han llevado a conocer China? Y hemos visto a campesinos, a granjeros disfrutando de ese trabajo. Al ritmo que va China, posiblemente se va a reducir todos esos campos, se va a reducir la agricultura y la mayoría de chinos van a estar trabajando desde casa, en una oficina o en una fábrica. El gobierno de China está reemplazando rascacielos por viviendas rurales. Está pavimentando enormes extensiones de tierras agrícolas y está transformando la vida de los habitantes rurales. Tan grande es la escala que el número de nuevos habitantes urbanos chinos se acerca a la población urbana total de los Estados Unidos, que ya está repleto de megaciudades. Para el 2025, el plan es tener el 70% de la población china viviendo en ciudades. Aproximadamente 900 millones de hombres, mujeres y niños. Esto es lo que informa el New York Times. Esto cambiará el carácter de China, donde el Partido Comunista insistió durante decenios que la mayoría de los campesinos, incluso los que trabajaban en las ciudades, debían seguir atados a sus parcelas diminutas, a fin de asegurar la estabilidad política y económica. Ahora el partido ha modificado sus prioridades. Han encontrado una nueva fuente de crecimiento para su economía, la cual está desacelerando y requiere además una creciente clase consumidora de habitantes urbanos. Prácticamente desde el principio el comunismo chino se distinguió en un aspecto dramático del marxismo. Y mientras este último fijaba el baluarte de su revolución en la clase trabajadora, industrializada, el comunismo chino daba especial énfasis a los agricultores campesinos como la fuerza populista principal que bajo el pensamiento de Mao Tse-tung había de fomentar la revolución contra el capitalismo y llevar a China hacia el socialismo y el comunismo. Millones de estadounidenses se están preocupando por la pérdida de prosperidad y de valores tradicionales de su nación y de su aparente abandono de las libertades personales. Eso es lo que está viviendo en los últimos 4 años. Sí, 4 años. Algunos dicen que es el peor mandato de un presidente de los Estados Unidos. El que está viviendo Joe Biden. Estados Unidos que nunca abandonó las libertades personales, que tanto tiempo se dieron por sentadas. Ahora lo que está sucediendo en este país no tiene nombre. Y de esto se está aprovechando China, se está aprovechando Rusia, se están aprovechando naciones que antes no podían competir con Estados Unidos. Pero la decadencia del país americano hace que China, que es el ejemplo que estamos poniendo, ahora mismo sea superior en todo. Sí, en todo. China valora más la familia que Estados Unidos, cuando antes era al revés. ¿Veremos a una China económicamente superpoderosa, convertida en la principal superpotencia del mundo? Precisamente cuando los Estados Unidos pierden su posición de fuerza económica y de liderazgo moral en el mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿A dónde llevará todo esto? Hay varios pasajes en la Biblia
donde Dios indica que Él está a cargo de todos los grandes acontecimientos mundiales. En el libro de Daniel leemos que el antiguo rey Nabucodonosor fue destituido durante 7 años y quedó reducido a comer hierba como el ganado para enseñarle una lección. ¿Cuál era la lección para Nabucodonosor? Daniel capítulo 4, verso 32. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ni siquiera entre quienes se declaran cristianos, en su mayoría, comprenden la realidad de la autoridad de Dios. Es Dios el que pone y quita cargos. Es Dios el que permite que en ciertas naciones hayan líderes, hayan presidentes que gobiernan. El Eterno hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Eterno permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo capítulo 33, versículo 10 y 11. Aunque China se está convirtiendo y seguirá convirtiéndose en una de las naciones de mayor poder e influencia en el mundo, la palabra de Dios revela claramente que no está destinada a ser la amenaza principal para el resto del mundo y que nuestro siglo XXI no será el siglo de China. Lo que nos dice la palabra de Dios es que va a surgir un imperio poderoso que puede ser en Europa y que este imperio sí dominará a todo el mundo en asuntos de economía e intercambio comercial. Yo soy de los que piensan, y seguramente alguno dirá, bueno, ya está el conspiranoico, teoría de la... Teoría de la famosa conspiración, no, esta es la realidad. Yo pienso que el nuevo orden mundial se va a dirigir desde Europa y Europa querrá poner presidente en Rusia, presidente en China que pueda controlar. Ahora mismo Europa no puede controlar ni a Rusia ni a China, tampoco a Corea del Norte y a otras naciones. Lo quiere hacer, por eso quiere derrocar a Putin, por eso quiere derrocar a Xi Jinping, por eso quiere derrocar a ciertos presidentes. Lo que sucedió en Ucrania fue un golpe de Estado. El presidente que hay ahora mismo en Ucrania es puesto por Europa, por los Estados Unidos, juntos. Estados Unidos y Europa están juntos. Estados Unidos quiere ser el líder mundial y no lo está consiguiendo, porque ahora mismo por encima de Estados Unidos está China y está Rusia. Y la ONU, la OTAN, quieren poner gobiernos a Rusia y a China. Como ahora no pueden, se ponen en contra de ellos. Estamos viendo cómo Europa está dando armamento a Ucrania para defenderse de Rusia. Hace poquito estaba Xi Jinping en Francia. Y muchos ya decían, qué grande Emmanuel Macron que se reúne con el líder chino. No. Xi Jinping fue para dejarle las cosas claras a Emmanuel Macron y le está diciendo, cuidado, porque nosotros estamos con Rusia. Nosotros somos compañeros de batallas. Eso de que China podría ser el nuevo líder y todos ir con él contra Rusia, no. Que no te engañen los medios de comunicación, eso no es así. Va a surgir un imperio poderoso, seguramente en Europa, y este imperio sí va a dominar a todo el mundo en asuntos de economía, intercambio comercial. De ahí viene el anticristo. Muchos estudiosos de la Biblia saben que por medio del profeta Daniel, Dios reveló una serie de 4 reinos que surgirían en el escenario mundial, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Y Daniel mira lo que profetizó. Capítulo 2. Una cabeza de oro que simboliza el imperio babilónico, el cual cayó en el año 539 a.C. Pechos y brazos de plata que simbolizaban el imperio medo-persa.
año 558-330 a.C. Vientre y muslos de bronces que simbolizaban el imperio helenista, establecido por Alejandro Magno. 333-31 a.C. Dos piernas de hierro que simbolizaban el imperio romano con 10 dedos en los pies hechos de hierro y barro, símbolo del imperio romano y su restauración final con 10 gobernantes unidos bajo un mismo líder. La versión final del imperio romano renacido será de duración relativamente corta y será desarraigada por un quinto reino, que será el gobierno de Dios, bajo el mando de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este imperio, este reino, no será el imperio chino, no será el imperio ruso, no serán los Estados Unidos, no será Europa. El reino de Dios vendrá y establecerá paz, armonía. Lo que viene no es bueno. ¿Cómo puede ser un imperio romano el que venga cuando sabemos que el imperio romano cayó en el año 476 después de Cristo? El imperio de Roma cayó aquel año víctima de una herida mortal. Una serie de emperadores lo han, entre comillas, resucitado durante breves lapsos. El primero fue Justiniano, seguido del imperio carolingio, el famoso Carlomagno. Luego la dinastía de los Habsburgo y el imperio de Napoleón. En el siglo XX, Benito Mussolini. Y luego Adolf Hitler, que restauraron por breve tiempo el imperio mediante el poder del eje. Recordar que Italia y Alemania estaban juntas. Vaya dos dictadores, Mussolini y Hitler. La visión de Juan, esto es en Apocalipsis, habla del dragón, ¿verdad? Habla de bestias. Esta bestia era como un cordero, simbolismo que se aplica a Jesucristo toda la Biblia, pero hablaba como dragón. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. La otra bestia que menciona Apocalipsis, capítulo 13, es obviamente esa gran potencia religiosa que engaña a toda la humanidad. Dice la palabra que esa potencia también hará grandes milagros al final de nuestra era. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Los comienzos de esta potencia político-religiosa se están viendo ya en Europa. Esa potencia parecerá hacer el bien al principio, pero terminará por tomar riendas religiosas, económicas y políticas del poder en el mundo occidental. Luego su dominio sobre el comercio y las finanzas se hará extensivo a todo el mundo. Recordad que habrán 3 años de paz. No habrá guerras en 3 años. Si lo dice la palabra, significa que Israel estará en paz, entre comillas, durante 3 años. Nadie intentará destruir a Israel. Habrá un pacto, lo creamos o no, entre Israel, Irán, Israel, el grupo terrorista Hamás, a menos que Israel lo destruya ya. Pero habrá 3 años de una falsa paz. Pero a partir de ahí la cosa cambiará. Dios describe la caída de aquel sistema cuando los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 11. En una hora, dice la palabra de Dios,
han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Esa superpotencia política, militar, comercial aparecerá en los tiempos del fin. Será una potencia dominada e influida fuertemente por un sistema religioso falso. Mira lo que dice la palabra de Dios: en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Versículo 24. No será el siglo de China. No será el siglo de Rusia, no será el siglo de Europa o de Estados Unidos. Esto es lo que algunos pronosticadores políticos y económicos prevén. Pese al ascenso de Europa en los años venideros, tampoco será el siglo de Europa. La palabra de Dios así lo indica. Jesucristo va a regresar dentro de poco y con él vendrá el siglo de Jesucristo. La palabra de Dios dice que enseguida de la destrucción total del último imperio de la bestia, ocurrirá otra cosa. Después de esto, oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Y el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Tenemos la narración de la carta de Apocalipsis en la voz de Mari Carmen Jiménez. En Librería Los Olivos puedes acceder a estos audios. Te los recomiendo, los tenemos al completo aquí en Radio Solidaria. Si tienes Telegram, te los puedo compartir. Si no tienes Telegram, escríbenos a través de WhatsApp y te comparto esos audios de Mari Carmen Jiménez. La narración de todos los capítulos de la carta de Apocalipsis. La pregunta que nos hacemos es: ¿en qué terminará todo esto? ¿Terminará en el pronto regreso del Rey de Reyes, el monarca supremo, Jesucristo, quien descenderá de los cielos revestido de gloria y magnificencia? Sí. Todo va a terminar con el regreso del Rey de Reyes, Señor de Señores. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando escuches la expresión por los siglos de los siglos, es para siempre. A lo largo de la Biblia, Dios nos está dando indicaciones claras de que debemos velar y esperar el cumplimiento de sus profecías que están inspiradas por Él. Él y solamente Él sabe el final desde el principio. Como nos compartía nuestro hermano querido Diego Martín, ha compartido en estos días un devocional que el título me ha encantado, todo el mensaje en sí, pero es que el título que ha utilizado para ese devocional, que por cierto está en Telegram, en el grupo oficial de Radio Solidaria, es: Dios declara el fin desde el principio. Él y solamente Él sabe el final desde el principio. En la palabra de Dios y en el panorama profético no figura ninguna fuerza naval china. Sin embargo, debemos preguntarnos si acaso pudiera amasarse en el oriente una fuerza terrestre de 200 millones, sin que China lo supiera. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 16. Imagínate un ejército de 200 millones. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Cuando lees sobre las profecías bíblicas en Apocalipsis, libro de Daniel y otros libros, puedes observar el crecimiento chino.
China ahora mismo está armada de información que los expertos en política mundial no tienen, al igual que Israel. Israel, con el famoso Pegasus, tiene a muchos líderes mundiales nerviosos. Sabe que tiene información que puede comprometer a muchos líderes. Se especula que el famoso Pegasus puede desvelar la información de todos los algoritmos que se han producido en elecciones pasadas y cómo de repente en ciertos países entraron miles de millones de votos a un partido que ahora mismo está liderando una nación. A través de Pegasus se puede ver lo que ciertos presidentes de gobierno reciben en sus cuentas bancarias. Y yo, por supuesto, estoy esperando a que Israel desvele esa información, que todavía no ha hecho. Y sigo pensando que no lo hace porque Israel también está metida en el saco. Por eso no desvela información, porque Israel también es parte. Si no, ya lo hubiera hecho. Ahora que está de moda que ciertos países, por ejemplo España y Irlanda, van a aprobar que Palestina es un Estado. Aquí en España hemos visto cómo el gobierno no ha condenado los ataques de Hamás a Israel el 7 y 8 de octubre. Sí que han condenado la defensa que ha hecho Israel a esos ataques, que no los justificamos, pero es lo que hay. Hay una noticia que nos ha llegado de última hora de los Estados Unidos y que tiene que ver con Joe Biden. Trump acusa a Biden de ponerse del lado de Hamás. Este es el titular de última hora. Una publicación en X apareció en la página de Ben-Gvir inmediatamente después de que el presidente de los Estados Unidos anunciara el cese del suministro de armas al ejército israelí. Qué curioso, ¿verdad? Que ya no quiere enviar armamento para defenderse a Israel, pero sí que envía armamento a Ucrania para defenderse de Rusia. La hipocresía de Joe Biden, la hipocresía de Estados Unidos o la hipocresía de los que están dirigiendo Estados Unidos, porque yo siento que Biden es un títere y él no es el que gobierna. Noticia de última hora. Mientras el mundo sigue con la mirada fija en China, en Rusia, en Estados Unidos, tú y yo que escudriñamos, que leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta y nos tenemos que dar cuenta que lo que viene empezará en Europa y en el Oriente Medio. 10 naciones o grupos de naciones se unirán bajo un dictador supremo que la Biblia denomina la bestia. Un rey del sur, es decir, al sur de Jerusalén, zona donde se encuentran las naciones musulmanas, las árabes, llevarán sus ejércitos a un choque con la bestia europea y dará comienzo a la secuencia final de guerras que culminarán con el regreso de Jesús. Y esos hechos, no lo sé, tardarán varios años o no en cumplirse, pero mientras esperamos, debemos estar siempre atentos a lo que dice la palabra de Dios, al gran propósito que Dios está cumpliendo en la tierra. Y ese propósito es enseñar a los seres humanos que nuestros caminos no traen la paz, que el género humano no es capaz de gobernarse a sí mismo, que ante las penas, el sufrimiento que afectan cada vez más a las naciones de la tierra, la única solución será un gobierno mundial encabezado por Jesucristo, príncipe de paz, como dice esa canción de En espíritu y en verdad, príncipe de paz. Cada uno de nosotros debe obedecer de todo corazón el mandato de Jesús de velad pues en todo tiempo, orando que seáis tentados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y justamente me acuerdo de ese versículo que dice, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Muchas naciones quieren ser la nueva líder mundial. Estados Unidos, China, Rusia, Europa, todo ese bloque, Alemania, Francia, todas quieren gobernar el mundo, pero solo un reino va a gobernar. Y ese es el reino de Jesús. A ese reino yo voy a esperar.